Evangelio según San Mateo, audio 1, versión de la Biblia Clásica Católica, Torres Amat, 1825. Inicio de lectura. Bienvenido a lectura completa de la Biblia Clásica Católica, sin comentarios, sin interrupciones. Solo la palabra de Dios en su forma más pura. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatam, Joatam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la transmigración de Babilonia. Después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De modo que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estando desposada María, su madre, con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta, que dice: He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Y aconteció que, nacido Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el que ha de regir a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando secretamente a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id, e inquiriendo cuidadosamente acerca del niño, cuando le hallaréis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y viendo la estrella se alegraron con muy grande gozo, y entrando en la casa hallaron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.
Y avisados en sueños que no volviesen a Herodes, se retiraron por otro camino a su tierra. Después que se retiraron los magos, he aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te lo diga, porque ha de buscar Herodes al niño para matarle. Levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, que dice: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los magos, se enojó sobremanera, y enviando hizo matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por Jeremías el profeta, que dice: Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Mas muerto Herodes, he aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose él, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación en sueños, se retiró a las partes de Galilea, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercano, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cíngulo de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mas viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de penitencia, y no penséis decir dentro de vosotros: A Abraham tenemos por padre. Porque os digo que puede Dios levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para penitencia, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de llevar el calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía, diciendo: Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondiendo dijo: Escrito está: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropieces tu pie en piedra alguna.
Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí que los ángeles se llegaron y le servían. Cuando oyó Jesús que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por Isaías el profeta, que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban sentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cercano. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Y andaba Jesús por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se divulgó su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que padecían de diversas enfermedades y los que estaban atormentados de diversos males, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo Jesús las multitudes, subió a un monte, y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren toda suerte de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, no se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del celemín, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera, pues, que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será reo de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será reo ante el concilio, y cualquiera que dijere necio será reo del fuego del infierno. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que te entregue el adversario al juez y el juez al ministro y seas echado en prisión. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de repudio. Pero yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también el manto. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Da al que te pida, y no rehuses al que quiera tomar de ti prestado. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no serás como los hipócritas, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no seáis tristes como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque todas estas cosas buscan los gentiles, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo, y he aquí que la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus pies, y volviéndose os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará bienes a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y cuando descendió del monte le siguió mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dice, Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está echado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo debajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Así concluye la primera parte del Santo Evangelio según San Mateo. Continuaremos la lectura en el siguiente video.